nos derrota el hambre, no nos derrota. Muy buenas noches. Bueno, el Instituto Nacional Electoral le solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 3.800 millones de pesos para llevar a cabo la revocación del mandato, en caso de que se consigan los 2.800.000 firmas que se requieren para convocar a esta consulta popular para ver si se queda o se va el presidente López Obrador el año que entra. Así que pidieron 3.800 millones para, pues desde luego, instalar las casillas, hay que capacitar a los funcionarios, armar los sistemas de información, etcétera. Todo eso, dice el INE, nos cuesta 3.800 millones de pesos. ¿Sabe usted cuánto dinero le dio la Cámara de Diputados al INE para organizar la revocación de mandato? Cero. Ni un centavo. Cero. No solamente eso, tampoco les dieron el dinero por si hay una consulta popular de otro tipo, como lo permite la Constitución el año que entra, y además les bajaron el presupuesto para un año en el que habrá, como 2022, 6 elecciones de gobernador. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar este tema con Paula Sofía Vázquez, que está aquí en el estudio. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Pues estás mejor que el INE. Bueno, sigo con menos de 5.000 millones de pesos, pero... Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Pues un poco desconcertado de que México ya no domine ni en la CONCACAF. Bueno, ya ni me digan. ¿Cómo quedó? ¿Cómo acabó? Iban 2-1 y iba a terminar el partido. Yo creo que a lo mejor Carlos Bravo, regidor, lo está viendo ahí, que está vía remota desde su casa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. No, ya suficientes tristezas hay en nuestra actualidad, Leo, pero gracias por preguntar. Puta, ¿quién iba a decir lo que nos iba a ganar Canadá, hombre, Dios mío? En fin, pero no estamos en un programa de fútbol, estamos en un programa serio de política. Gibran Ramírez, ¿por qué no le dan el dinero al INE? Yo creo que hay algo de castigo político y hay una falta de estrategia, creo, para estos años que quedan del sexenio del presidente López Obrador. La verdad es que no le encuentro el sentido estratégico. Sí se quiere castigar al instituto porque los consejeros generales se han negado a sumarse al impulso, por ejemplo, por la austeridad republicana, por recortar el número de asesores, porque no les paguen las comidas diario a los consejeros y que las paguen ellos de su salario, como debería de ser, ¿no? Es un abuso eso que hacen Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, algunos más. Y todos los demás que no comen. Y todos los demás que gastan un poco menos, ¿no? En esas comidas que se facturan al INE, ¿no? No como todos los trabajadores mexicanos, el INE además tiene que pagarles esos lujos y ese boato. Tienen asesores que se dedican a hacer cosas ajenas al Instituto Electoral. Por ejemplo, el asesor que le ayuda a Lorenzo Córdoba a escribir sus libros, pues cobra en el instituto, ¿no? Es una burocracia dorada que no se ha querido sumar al espíritu de austeridad, pero creo... ¿Y de ahí el castigo? ¿Ese es tu...? Sí, claro, pero se está saboteando en los hechos el ejercicio de la revocación de mandato. Por eso digo que no es estratégico. Ahora, ¿quieres cambiar el INE? ¿Quieres que se vayan estos consejeros? Bueno, haz algo, ponte a hacer una reforma política. Si es una cuestión de pesos y centavos, vamos a discutir ahora sí lo fiscal. Creo que lo que se está viendo con este tipo de manifestaciones es que no hemos discutido a estas alturas del sexenio las grandes reformas estructurales que debió discutir el Parlamento, las cámaras de diputados y de senadores, y que parecían estar en el horizonte de la llamada Cuarta Transformación, y que como no están, como no hay un plan de qué se quiere hacer en estos 2 años con 11 meses que quedan de gobierno del presidente López Obrador, una reforma electoral. O sea, él anunció la eléctrica, la electoral y la de Guardia Nacional, ¿no? Sí, ya se había anunciado desde antes, pero se han ido pateando hacia adelante. ¿Quién sabe cuándo va a salir la eléctrica? Ya se fue al 22. El PRI la quiere mandar a agosto del 22, ¿no? Sí, después de las elecciones. Y pues con una reforma política más aún. Tiene que discutirse después de las elecciones de gobernadores. No podría ser antes, ¿no? Pero estas cosas seguirán pasando mientras no haya esa hoja de ruta
para esos 2 años, 11 meses que quedan y cuáles van a ser las prioridades para transformar. Paula, ¿cómo ves tú esto? Eso dice Gibran, es un castigo. Yo creo que tienen razón, es un castigo. Aparte les cae mal Lorenzo Córdoba, les cae mal Ciro Murayama. O sea, ya hasta se volvió personal el asunto, ¿no? No hasta. Esto ha sido siempre personal. Sí. O sea, creo que ahí... De ambos lados, ¿eh? Sí. Sí. Mira, Gibran decía, no hay una hoja de ruta. Y a mí me parece que lo más peligroso de esto es que sí hay una hoja de ruta. A ver. La hoja de ruta es el debilitamiento institucional de una institución que les cae gorda. Y les ha caído gorda siempre. Les cae gorda desde 2006 y no lo han superado. Pues, Y no si han fuera superado... eso, estaría padre. Yo diría, pasemos todo el INE a la Secretaría de Gobernación, que sea la Dirección General Electoral de la Pero CEGO. para eso no tienen posibilidades. Y no tienen posibilidades de transitar a una reforma política chiquita, como la cosa tristísima que habían propuesto de modificaciones mínimas. Pues no, o sea... No tienen los votos, es lo que está diciendo. Evidentemente no tienen los votos. A mí sí me parece que pues hay muchísimas maneras de debilitar una institución y una de ellas evidentemente es la presupuestal, ¿no? Claro. O sea, te voy quitando la lana y también creo que esa parte coincide mucho con dos cosas que vale mucho la pena poner en contexto, ¿no? La primera es el espectáculo que nos regalaron en la comparecencia de Lorenzo Córdoba a los diputados de Morena, que yo creo que pues varios se han de haber quedado ahí con una espinita que evidentemente cobraron en el presupuesto. Déjame hacerle rápido una pregunta a Gibran. ¿Qué se siente tener a Cantón Cetina de compañero militante de Morena? Se siente feo porque además es el que decide sobre un estado que es para mí muy cercano emocionalmente, porque de ahí es mi familia, que es el estado de Oaxaca. Sí. Son compañeros de viaje muy incómodos. Muy incómodos. Perdón por pero es que sí, ese Cantón Cetina. Y entonces tienes a No Me Toques Igualado, que me queda claro que terminó muchísimo peor que con su... que Callado se hubiera visto mejor. Sí. Y por el otro lado también pues una decisión de la Suprema Corte de Justicia en la que acaba de declarar constitucional que se mantengan los salarios de los organismos constitucionales autónomos por encima del sueldo del presidente, ¿no? Que creo que ha sido esa pugna de la burocracia dorada, que creo que ya tenemos que pasar como del discurso de es una burocracia dorada y analizar cuáles son las condiciones de trabajo y los sueldos que tienen. Y la verdad es que, o sea, yo lo digo como exfuncionaria del INE, es un lugar que tiene unas condiciones de trabajo que ojalá tuvieran todos los demás lugares. Que ojalá te dieran por cada mes de trabajo extra, te dieran un mes más, que te dieran bonos de vacaciones, que te dieran... Ojalá y en México pudiéramos hablar de que esa burocracia es la burocracia de todos. Ojalá nos pagaran a todos quien nos escriba nuestros libros. Pues ojalá le pagaran a todo mundo suficientes asesores como para hacer todo el trabajo que tienen que hacer. Porque no trabajan poco. Hay que decir que ojalá Otoniel Ochoa esté escuchando aquí las palabras de Paula. Para quien no sepa usted, Otoniel Ochoa es el director del canal de Foro TV. Ojalá tuviéramos esas condiciones, ¿verdad? ¿Están inventando aquí un sindicato? ¿Aquí? ¿En este momento? Digo. No. Bueno. Nunca lo pensaría. ¿Cómo crees? A ver, Carlos, ¿tú cómo ves? Pues mira, Leo, yo creo que las buenas burocracias cuestan. Y que a pesar del descrédito, digamos, de la burocracia, pues los ciudadanos nos beneficiamos mucho cuando tenemos burocracias que funcionan, burocracias profesionalizadas y burocracias que entregan los resultados que deben entregar. Y creo que ese es el caso del INE. El INE incluso ha desarrollado uno de los servicios civiles de carrera que mejor funcionan en la administración pública mexicana, quizás solo comparable con el del Banco de México y en cierto sentido con el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior Mexicano. Sí. Entonces, de entrada a mí siempre me llama mucho la atención como esta insistencia en tratar de repetir cierto tipo como de lugares comunes o de verdades nunca realmente comprobadas respecto a si el INE tiene mucho o poco dinero. Porque el INE es una de las autoridades electorales en todo el mundo más sobrecargada de facultades y responsabilidades. Es correcto. Y lo que explica eso es precisamente que el INE se convirtió en medio, digamos, de un proceso de cambio y de mucho descrédito de la clase política y de ciertas instituciones políticas. El INE fue una institución que se ganó la confianza de la ciudadanía.
Y eso hizo que se le empezaran a dar cada vez más y más y más facultades al INE porque, uno, se sabía que el INE hacía bien su trabajo y dos, que la ciudadanía estaba de acuerdo con eso. Entonces, llegamos a crear lo que, digamos, en términos comparativos, es un Frankenstein. La cantidad de cosas que tiene que hacer el INE en México es inmensa y esas cosas cuestan. Claro. Entonces, hay una cosa que sería muy sencilla, que es, bueno, si no nos gusta que el INE haga la fiscalización, digamos, de las campañas en medios de comunicación, bueno, entonces creemos otro órgano que se encargue de eso, pero eso alguien lo tiene que hacer y por el momento, pues el INE lo hace, no porque el INE lo haya pedido o porque el INE se haya dado a sí mismo esa tarea. Finalmente, el INE no se hace sus propias reglas, así como el INE tampoco nombra a sus propios consejeros, ni tampoco, desafortunadamente, se da su propio presupuesto. El INE siempre tiene que atenerse a las decisiones que toman los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Entonces, en este caso me parece, la verdad, muy injustificado el ataque, me parece absolutamente atroz ordenarle al INE que cumpla, digamos, con su facultad de organizar la revocación de mandato sin darle un presupuesto adicional. Esto, digamos, jurídicamente es una aberración. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Con qué dinero va a hacer el INE esa consulta si el Congreso no se lo da? Me parece que más allá de, como decía Gibran, es difícil encontrarle como el lado estratégico, el cálculo político, de por qué este golpeteo. Pues a mí, digamos, no, ahora sí que no hay que buscarle tres pies al gato. Me parece que claramente esto forma parte de un agravio, de un conflicto que de hace muchísimo tiempo el presidente López Obrador y del López Obradorismo en general con el INE, cuyo propósito es debilitarlo, digamos, menoscabar su credibilidad y tener un árbitro, digamos, cuestionado. Muy bien. ¿A quién le conviene un árbitro, una autoridad electoral debilitada y por qué? Lo podemos discutir si quieren, pero me parece que claramente ese es el efecto final que busca esta reducción de su presupuesto. Pero quiero que también discutamos el tema de la revocación de mandatos, de por qué dejaron en cero la partida de revocación de mandato. O sea, yo puedo creer que a lo mejor, ok, no te doy 3,800, te doy 3,000 millones, ¿no? Bájale un poquito acá, en fin, un poco de negociación, siempre en la política hay negociación, ¿no? Pero cero, dejar la partida de cero en revocación, lo cual, Gibran, me lleva a dudar de que realmente Morena y el presidente y los partidos que apoyan al presidente, aparte de Morena, quieran la revocación del mandato. Parecería que en realidad no la quieren mucho, que digamos, tan es así que no dieron el dinero para que se lleve a cabo. No, se trata de doblar al INE, de que hagan un plan de austeridad, de que tengan que sacar dinero de donde puedan. Han señalado algunos fideicomisos. O sea, ¿tú sí crees que hay la voluntad sí. de seguir adelante con la revocación de mandato? Sí, desde luego, con el proceso, digo, tengo que decir esto, es ¿Sí? un bodrio el diseño institucional. Horrible. Que quedó, primero porque no Qué pueden bueno que lo participar los partidos políticos. Sí, sí. Entonces, Increíble. Morena no puede participar para promover el voto de confianza al presidente López Obrador. Después, El presidente se debe de callar la boca. además, Que no no puede va a hacer suceder. campaña Cosa para que ser ustedes ratificado. metieron en la legislación, Gibra. No, generaron un acuerdo ahí, la verdad, yo creo que dejó en muy malas condiciones a la ley. Primero, se plantea como revocación. Sí. Y después, en la legislación secundaria, se mete también como ratificación. Es válido, pero debía estar bien diseñado desde la Pero Constitución. tienes razón, es un bot. Como está, es un bot. Entonces, bueno, nos enfrentamos a absurdos como que los dirigentes de Morena tienen que crear una asociación civil para promover desde allá, con dinero que no sea del partido, la ratificación del presidente, que no puede hacer campaña Pero déjame para que le ponértelo así. reafirmen la Están confianza. muy preocupados por el dinero y la austeridad. ¿Por qué no nos ahorramos los 3,800 millones de pesos y que no haya revocación de mandato? Porque ya sabemos que la mayoría de los mexicanos va a decir que se quede el presidente López Obrador. Ahorrémonos eso. Están preocupados por el asesor que le escribe el libro a Lorenzo Córdoba. Hombre, mejor ahorrémonos la revocación de mandato, ¿no te parece? Yo creo que no, yo creo que sí es un ejercicio que se tiene que hacer, que en democracia es legítimo. Probablemente cuando los
presidentes de gobierno o los primeros ministros se sienten debilitados, y en este caso vamos hacia el último tramo del gobierno del presidente López Obrador, pueden llamar al voto de confianza. Ahora, si pierdes el voto de confianza, dimites, ¿no? Es lo que se supone. Yo creo que es un ejercicio muy sano y que sí hay que empezar a ejercerlo desde ahora. Desde luego habría que arreglarlo, habría que meterlos a las intermedias. Sí, pero ya nos estamos yendo al tema de la revocación de mandato, y yo lo que quiero entender es la racionalidad de decir, queremos revocación de mandato, pero no te voy a dar un quinto para que hagas la revocación. Saca tus guardaditos, deshazte de todo, todas las prestaciones, que se vea el esfuerzo. A ver. Yo coincido con... No tendrían por qué... A ver, esa idea de pensar que el ejercicio de la función pública es de sacrificio y que entonces todo el mundo se tiene que rasgar las veces para lograr... No, o sea, ¿por qué no les dan un presupuesto para hacer una cosa que ellos mismos solicitaron? Ahora, a mí la lectura que me parece interesante es... si vemos qué pasó con la consulta de los expresidentes, fue más o menos el mismo caso. Se solicitó un presupuesto y no se autorizó el presupuesto, y el INE hizo la consulta un poco como quiso, como pudo. El con INE materiales que había utilizado. Haciendo reutilizaciones, haciendo pues uso de los recursos que tenía, haciendo un excelente ejercicio de los recursos. Y con menos casillas, Paula. Pero a eso iba. Sí. El gran reclamo hacia el INE por los pésimos y chafísimos resultados de la consulta es que no pusieron suficientes casillas. Y aquí podemos ver que, pues para allá vamos, ¿no? Bueno, pues con 0 pesos tienes 0 casillas. Exacto. Pero entonces en realidad pues estás construyendo un argumento de debilitamiento institucional en el que puedes decir, ven, el INE no nos sirve ni para hacer una consulta. El INE no nos sirve ni para hacer una revocación de mandato, porque no ponen suficientes casillas. Yo creo que es también un anticipo, uno se está un poco curando en salud de un anticipo de un fracaso. O la otra es pues que ya no haya revocación de mandato, que haga el INE y hacer una de estas patitos que tanto les gustan a los morenistas hacer, ¿no? ¿No les gustan las patitos? No. Pero en esas no se puede golpear al INE. No, por eso. Ellos mismos hacen una consulta que pues todo el mundo sabe. Esa no tiene el gran beneficio, que esa es una de las otras cosas que, si hablamos de la pésima ley de revocación de mandato y si hablamos de la pésima aprobación del presupuesto, también otra de las grandes lecturas es qué mala legislatura tenemos. Ah, no, bueno. De muy bajo nivel. Bajísimo. Oye, ¿qué tal los letreritos, Qué bárbaro, ¿no? No, qué nivel. A ver, Carlos Bravo, regidor. Ya te iba a sacar un letrerito para que me dieras la palabra, Leo. Es que no viene. Te voy a poner uno que diga... Bueno, ya no. Ausente. Porque no vienes al estudio. Estás castigado porque no vienes al estudio. Exacto, sí. Es mi castigo político. Como el del INE, ¿no? Exactamente. Sí. Te vamos a dar pocas palabras. Bueno, si doy tan buenos resultados como el INE, yo me doy por bien servido. Fíjate, Leo, que también es muy extraña esta cosa del bodrio legislativo que resultó la forma en que se reguló la revocación de mandato, en parte justo por esto que decía Gibran, de que se impide la participación de los partidos políticos. Lo natural en un proceso como este sería darle la oportunidad a los partidos de oposición que convoquen a un proceso de revocación. Y entonces que, digamos, el interés sea, bueno, pues si la oposición le ha perdido la confianza al presidente o cree que ya está, digamos, muy débil, muy desgastado, pues entonces nos evitamos 2 años de desgaste innecesario y que no termine su periodo. Pero cuando los partidos no pueden hacer esto, entonces tenemos la aberración de que son los propios partidarios del presidente los que le van a organizar su revocación, y la mayoría de la oposición se opone a eso. Es tan aberrante incluso que los propios López Obradoristas han tenido que tergiversar el sentido del ejercicio y decir que en realidad se trata de una ratificación. Cuando ratificación no hace falta. Si tú quieres que el presidente termine su sexenio, no tienes que hacer absolutamente nada, porque fue electo para 6 años. Y si tanto nos preocupa la austeridad, como decías, pues ahorrémonos el ejercicio, porque en realidad no hace falta hacer nada para que el presidente termine.
Un efecto que tiene esto, y me parece muy importante señalarlo también, además de esto de que sea el mundo al revés, es de que hay multitud de asuntos muchísimo más urgentes que atender en términos de tiempo, de energía, de recursos, sobre todo después de la catástrofe sanitaria y económica que representó la pandemia. Cuestiones relacionadas con la salud, con la educación, con la seguridad. ¿Por qué tenemos urgencia de organizarle una revocación, ratificación al presidente cuando fue electo por 6 años? O sea, ¿qué clase de utilidad pública se desprende de este ejercicio cuando hay tantas necesidades desatendidas? Sí. Pienso solamente en el tema de las escuelas, reacondicionar las escuelas, reconstruir un sistema de salud que está hecho pedazos. ¿Sabes? Hay tantas otras prioridades que atender, que realmente cuesta mucho trabajo entender por qué importa tanto un ejercicio como este, que en realidad no va a hacer ninguna diferencia. A ver, déjenme ponerles... a lo otro. Déjenme poner sobre la mesa y así se los pregunto. Si fuera una decisión de ustedes, ¿quitarían la revocación de mandato para el año que entra? Por supuesto. No como concepto general, a mí me gusta, no sé Por qué. supuesto. Tú dices, no debería de haber Por revocación supuesto. de mandato. ¿Tú? No lo sé, tendría que pensarlo mucho, Leo. Está toreando nuestra, ¿viste? Nos toreó la... Tú, Carlos, ¿qué dices? Tómate tu tiempo, Gibran, si quieres pensar. No, así como está, yo por supuesto que la quitaría también. Esta revocación no sirve para lo que debería de ser. Es un papachito Bueno, de 3.800 millones de pesos. Sí, bueno, y hay que decirlo, o sea, con la respuesta, Gibran sí dio una respuesta, aunque no... Hay que leer entre líneas la respuesta de Gibran. La no respuesta también es respuesta. La no Exacto. respuesta también es respuesta. Bueno, una última ronda de conclusiones. A mí me preocupa el INE. Yo tengo que decirles, me preocupa porque yo sé que el INE tiene muchos problemas. Yo he sido crítico del INE en muchas ocasiones. Creo que está sobreregulado. Creo que sí se han cometido también, tengo que decirlo, algunos excesos presupuestales. En fin, hay muchos problemas con el INE, pero el INE es una condición necesaria, absolutamente necesaria para la continuidad de la democracia mexicana, y me temo que golpear al INE es golpear a la democracia mexicana. Gibran. Yo creo que hay que fortalecer al INE. Muy bien. Y el primer paso para eso es que se reflexione al interior del Consejo General sobre los excesos que se han tenido y sobre formas distintas en que se puede administrar el organismo. Tanto daño se hace al INE señalándole desde afuera, regateándole recursos, como no solamente omitiendo la crítica, sino elevando un alarde de cinismo, como en los amparos para seguir ganando más que el presidente de la República, o en prestaciones como las comidas que les pagan a los consejeros y que constituyen un privilegio sin duda inmoral. Nada más déjame dar un dato que ayer daba. Si tú igualas lo que ganan los 11 consejeros a lo que gana el presidente, se lo bajas, eso constituye un ahorro equivalente al 0.2% de lo presupuestado para la revocación de mandato. O sea, no resuelves ese... No resuelves, pero deberían demostrar una voluntad de cambiar aquello que debe ser cambiado y sentarse ellos a platicar con el ala de Morena que más escucha para llegar a acuerdos, no acuerparse de una manera impermeable ante la crítica y reivindicando hasta el cinismo todos los excesos. Creo que se le ha hecho daño al INE también desde esa reivindicación y de su falta de escucha a los reclamos de la sociedad mexicana. ¿Eso es lo que tú consideras como hay que fortalecer al instituto? No, yo digo que de los dos lados. Tenemos que discutir seriamente el papel del INE en estos años, ¿no? Las omisiones, también las aportaciones que has dicho, para transitar a la reforma política que tendrá que venir los próximos años, pero la voluntad de diálogo debe estar de las dos partes. Sí. Y creo que los consejeros, en particular Murayama, que se ha dedicado a hacer una campaña desde que inició este gobierno para golpear a la mayoría legislativa de Morena, no han contribuido nada a generar el clima que podría generar ese diálogo. Paula.
A mí me parece penosísimo que más allá de tener una reflexión institucional, llevemos 3 años en hacer una fuercita por unos sueldos. O sea, que estos 3 años, todos los castigos que se hayan llevado al INE, que todo el debilitamiento, que todos los golpeteos en la mañanera, que no sé qué, sea porque no se quieren bajar los consejeros un sueldo, porque yo decidí que independientemente de que sean órganos constitucionales autónomos, se tendrían que haber bajado el sueldo. Entonces, normalizamos esos salarios. No ha ocurrido con el Banco de México, esas fuercitas. Que No, siguen por supuesto que no, porque aparte hay un doble rasero en decir, ellos me parece que sí está bien que ganen ese sueldo y ellos no me parece bien que está bien que ganen ese sueldo, y entonces aquí omito y aquí voy. Y que atrás, evidentemente, pues hay unas causas, hay una larga data, tanto personal como institucional, de resistencia, de conflicto entre Morena. Pues pero además de que ahora, este INE no es el mismo del 2006 de Ugalde, ¿no? No, ni es el mismo de hace 5 años, ni es el mismo. Creo que el INE pues va modificando sus cosas, y lo que me parece es que si vamos a tener, sí, efectivamente, tengamos esa reflexión, tengamos una reflexión de todas las cosas que pueden mejorarse en el INE. Pero me parece que esa reflexión no empieza empezando por bajarse los sueldos. Porque ese me parece que es el último de los problemas que podríamos empezar a debatir, y ahí nos hemos entrampado 3 años. Y hemos visto las repercusiones que han dañado muchísimo a la democracia porque no se bajaron los sueldos. Ya nos está pidiendo la palabra el señor Carlos Bravo Carlitos, para terminar. Remátale el letrero. Ya bajé mi letrero, Leo, porque es horario familiar. Venga. A ver, una cosa. Los consejeros no se bajan el sueldo solos. Eso está por ley. La Suprema Corte, de hecho, acaba de decir que en ese sentido, toda esta intención de la ley de austeridad, pues no procede porque está mal hecha. Bueno, pero es su derecho. Está bien, o sea, yo creo que está muy bien revisar los altos salarios y bajarlos, pero hay que hacerlo bien, no que sea tan fácil de echar abajo con un amparo, pues que simplemente muestra que la ley estuvo mal hecha. Pero más allá de eso, yo acompaño, digamos, a Pablo Sofía en decir que el tema no son los sueldos de los consejeros ni la comida. A mí me preocupa el INE, como decías tú, Leo, pero me preocupa mucho también la distracción, la negligencia que veo en la falsa urgencia y en la falsa prioridad que le está dando el gobierno a una consulta que no resuelve ningún problema. Decía yo en mi artículo de expansión de hoy, tratando de encontrar una analogía, que esto es como el país está en llamas por la violencia, por la salud, por la educación, y lo único que se les ocurre hacer a los bomberos es construir una alberca y llenarla con la poca agua disponible que hay, para que el presidente muestre sus dotes como clavadista y sus adeptos se dediquen a aplaudirle, a rabiar. Hay una desconexión tremenda entre los problemas que está padeciendo el país, lo que está sufriendo muchísima gente. Se reduce el tamaño de las clases medias, aumenta la pobreza, la violencia está en los niveles más altos, y la prioridad de este gobierno es organizar una revocación-ratificación. ¿De verdad? Eso, a mí me preocupa el realismo, la falta de realismo respecto a la gravedad de la situación que manifiesta este gobierno. Pues muchas gracias, Carlos Bravo, regidor. Ya vete a hacer nuevos letreritos por ahí o la semana que entra esperamos tenerte por acá en el estudio. Te lo llevo en persona, Leo. Gracias, Paula. Gracias, Gibran. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Oiga, qué control. No hay otra manera de decirlo. Qué control del gobierno cubano para evitar una manifestación en ese país. Vamos a hablar de eso con Rubén Cortés en un momento más.